Aprendiendo sobre historia y filosofía. Hoy conoceremos a uno de los filósofos más influyentes de la cultura occidental. Él es Platón. Platón nació en Atenas sobre el 428 a.C. seno de una influyente familia aristocrática. Su origen noble le permitió disfrutar de una educación integral en temas que abordaban desde la gramática, la retórica, la música y la poesía, entre otros. Esta educación enfocada hacia una futura vida política, que por aquel entonces estuvo marcada tanto por la guerra del Peloponeso y el declive de la democracia ateniense. Platón se llamaba en realidad Aristócles, recibió el apelativo con el que lo conocemos y que significa espalda ancha por su corpulencia durante su juventud. Llegó a ser bicampeón olímpico de lucha. De joven, Platón tuvo ambiciones políticas, pero se desilusionó con los gobernantes de Atenas. Es posible que se iniciara en la filosofía con las enseñanzas del heraclitiano Cratilo. Cuando cuenta con 20 años, tiene lugar el encuentro con Sócrates, que contaba entonces ya con 63 años, y se convertiría en su único maestro hasta el día de su muerte en el 399 a.C. Proclamado discípulo de Sócrates, aceptó su filosofía y su forma dialéctica de debate, es decir, la obtención de la verdad mediante preguntas. De regreso a Atenas hacia el 387, Platón fundó la Academia, una institución destinada a dar una educación filosófica completa a los futuros políticos. En poco tiempo, la Academia Platónica encontró su lugar en la vida educativa ateniense, institución que a menudo fue considerada como la primera universidad europea, la cual ofrecía un conjunto variado de disciplinas que iban de la dialéctica a las matemáticas, pasando por la música, la astronomía o la física. Es importante resaltar que Aristóteles fue su alumno más destacado. Ahora en pensamiento, para Platón, que es considerado uno de los fundadores del pensamiento y las ciencias occidentales, su obra abarca todos los ámbitos, va desde la política a la gimnasia y también pasando por la cosmología hasta la geometría. Ahora vamos a su filosofía. Platón plantea la teoría de las ideas, el cual es el eje de su filosofía, en el que plantea la existencia de dos mundos. Primero, el mundo inteligible y dos, el mundo tangible. Por un lado, el mundo inteligible no se puede percibir mediante los sentidos y está constituido solo por las ideas, siendo un mundo inmaterial y eterno, perfecto e inmutable, accesible solo, exclusivamente mediante el intelecto. En dicho mundo, no todas las ideas son iguales y pueden ser de diverso tipo, manteniendo siempre un orden jerárquico, de las cuales de este orden jerárquico se dividen en dos. Pueden existir, primero, formas matemáticas o geométricas y dos, bien, valores morales o estéticos que abarcan la justicia, la bondad o la belleza, presididos la más de las veces por la idea de bien. Ya por otro lado está el mundo sensible, el cual es el mundo físico y material, donde las cosas son visibles y conocidas a través de los sentidos. En cuanto mundo mudable e imperfecto es corruptible, de modo que está sometida al cambio, a la generación y a la destrucción. Este mundo está dominado por las apariencias engañosas que producen los sentidos, que existen por imitación o bien por participación de las ideas. De ahí que Platón insiste en que dicho mundo es un mero reflejo o copia del mundo de las ideas. Sus escritos adoptaban la forma de diálogos, exponiendo ideas filosóficas donde se discutían y se criticaban en el contexto de una conversación o un debate en el que participaban dos o más personas. El primer grupo de escritos de Platón incluye lo que son 35 diálogos y 13 cartas. Ahora bien, el problema de la clasificación de los diálogos platónicos, así como lo es su autenticidad y su atribución, han derrochado importantes ríos de tinta desde la antigüedad hasta nuestros días. Además, al no estar fechados, los diálogos no son fácilmente ordenables desde una perspectiva totalmente cronológica, aunque el denotado trabajo filosófico haya estado en condiciones de fijar una serie de criterios mínimos para dividir la obra platónica en 4 periodos importantes, como lo es los escritos socráticos.
donde hubo influencia filosófica de Sócrates, donde no se planteaban problemas y donde aún no se creaba o se planteaba una teoría de ideas. En los escritos de madurez, Sócrates continúa siendo el centro de sus escritos y también se plantea lo que es la inmortalidad del alma. Platón comienza a plantear también lo que es la importancia de la teoría de las ideas. En los escritos críticos tenemos que se desarrolla y se plantea en totalidad su teoría de las ideas, donde la teoría del conocimiento, la doctrina del alma y la concepción del Estado es demasiado importante. Sócrates ya no es más el centro de sus escritos. En los diálogos de la vejez, que es el último, estamos donde se revisan muchos de los planteamientos de las etapas anteriores y que versan sobre cuestiones lógicas, políticas, médicas o científico-naturales. El mito de la caverna de Platón. La alegoría de la caverna está considerada como una de las más conocidas de la filosofía. Platón desarrolla una explicación metafórica al inicio del 7º libro de la República, que explica la teoría de cómo pueden captar la existencia de los dos mundos, el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el inteligible, alcanzable solamente mediante el uso de la razón. Esta alegoría hace referencia a la situación en que se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. En el mito de la caverna, el prisionero que asciende al mundo exterior pasa de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento. Los prisioneros que permanecen dentro son una metáfora de la condición de las personas en la sociedad. Esto es clave en Platón y esta alegoría se basa en el hecho de que las personas comienzan la vida en la caverna como símbolo de un mundo de apariencias. La educación, para Platón, no solo se basa en descubrir o brindar el conocimiento, sino es el camino, el recorrido que hay hacia este, pues el aprendizaje es difícil, ya que se debe abandonar conocimientos que antes se tenían para poder tener un pensamiento crítico. Ahora, una parte muy importante del pensamiento de Platón es sobre el Estado. El pensamiento político de Platón establece un sistema dictatorial en el cual desde el Estado se determina quién debe permanecer a cada grupo social, donde la educación es aquello que permitirá a las personas desempeñar un determinado rol en la sociedad.